Presenta Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Pedro Palma, economista, profesor emérito del IESA, director de Ecoanalítica, fundador y expresidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Sabe mucho de lo que tal vez los humanistas no sabemos nada, que es de economía, pero todos los venezolanos de alguna manera, por la realidad que nos está tocando vivir, nos hemos interesado mucho en conocer qué es la hiperinflación, cómo se llegó a este punto de hiperinflación y cómo abordarla, cómo vivir en esta realidad. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, un placer estar aquí y saludo a los televidentes. Mira, la hiperinflación es un fenómeno de una inflación extrema, de una inflación sumamente acentuada, que básicamente se define como una economía entra en hiperinflación cuando la inflación mensual, mes a mes, es de 50% o más. Esa es la definición clásica de hiperinflación. Y nosotros estamos allí desde el mes de noviembre del año 2017, cuando la economía venezolana entró en una situación de inflación creciente que llegó ese mes a superar el 50%, y desde entonces a esta parte hemos tenido inflaciones mensuales superiores al 50%, pero con el agravante de que esa inflación ha ido creciendo en una manera tremenda, y ya hemos tenido varios meses de inflación de más de 200% o en torno al 200% mensual. Esas son unas hiperinflaciones dramáticas que, de repetirse o de mantenerse esa inflación de 200%, de 150% durante 12 meses seguidos, estamos hablando de varios millones por ciento de inflación anual. ¿Por qué y a qué se debe esta escalada inflacionaria descomunal, fuera de proporción, impensable en Venezuela? Bueno, mira, se debe a varios factores. El primero de ellos es una indisciplina fiscal muy importante. El gobierno gasta muchísimo más de lo que le ingresa. El sector público en general gasta mucho más de lo que le ingresa, y por lo tanto tiene que buscar financiamiento a esa brecha, a ese exceso de gasto sobre ingresos. Los mercados financieros internacionales están cerrados para Venezuela desde hace mucho tiempo, y los mercados locales también de financiamiento también están cerrados. El gobierno ya no emite obligaciones que las pone a la venta en el mercado local, porque ya ese es un mercado que se agotó. Entonces el gobierno ha tenido que acudir al prestamista de última instancia, que es el Banco Central, entidad a quien se le ha subyugado su autonomía, se ha eliminado su autonomía, se le han aprobado una serie de leyes por asambleas nacionales controladas previamente por el gobierno, a financiar gasto público deficitario, a financiar cualquier cosa que se le ocurra al gobierno que necesita financiamiento. Y eso es precisamente lo que ha estado sucediendo. El gobierno va al Banco Central, le dice: mira, cómprame estas obligaciones, estos compromisos de pago, que te lo pagaré quién sabe cuándo y bajo qué condiciones, y crea dinero, dame dinero a cambio para yo financiar ese gasto público deficitario. Ese dinero que crea el Banco Central es el que se denomina dinero inorgánico, dinero sin respaldo, que se le entrega al sector público, sobre todo a PDVSA, que es la gran entidad que está incurriendo en enormes déficits mes a mes, año tras año. Y entonces, con ese dinero, el PDVSA y otros entes públicos financian esa brecha fiscal. Y eso expande la oferta monetaria tremendamente. Aquí tengo un dato bien interesante. De 6 casos de hiperinflación ocurridos en el continente, Venezuela encabeza la lista con una inflación interanual medida de noviembre de 2017 a octubre de 2018 de 980.000%. Es peor incluso que la vivida durante 5 años por Nicaragua. Luis Vicente León en este espacio también nos hablaba de que no existe un proceso hiperinflacionario que sea infinito, que en algún momento este proceso se tiene que detener. Sin duda alguna. ¿Qué señal se puede dar para pensar en eso? Vamos a lo primero. Efectivamente, la inflación que está sufriendo Venezuela es inédita en la América Latina. Las inflaciones más altas de la América Latina eran 25.000%, 26.000%, en Bolivia, en algunos momentos en Argentina, en Nicaragua también. Pero es que nosotros estamos sufriendo una inflación sustancialmente mayor que esa. Ahora, de nuevo, ¿a qué se debe? Obviamente esta inyección masiva de dinero sin respaldo por parte del Banco Central, pero cuando ese dinero llega al público, el público va a comprar cosas al mercado y no encuentra qué comprar porque el desabastecimiento y la escasez son dramáticos. ¿Por qué?
Ese es el otro factor generador de inflación tremendo que hemos tenido en Venezuela, porque en primer término destruimos el aparato productivo privado, producto de una política por décadas del gobierno de Chávez y del gobierno de Maduro, de expropiaciones, expoliaciones, amenazas permanentes, imposiciones de controles que condenaban a esas empresas a trabajar a pérdida, imposibilidad de esas empresas de tener acceso a los dólares para importar lo que necesitaban, los insumos que necesitaban. Entonces ese sector privado prácticamente se vino a menos, prácticamente desapareció o se minimizó. Y el sector público, las empresas que fueron expropiadas o expoliadas al sector privado, una vez que pasaron a manos públicas, pasaron a producir una fracción de lo que producían en manos privadas o a no producir. Y por lo tanto tenemos un aparato productivo interno, tanto privado como público, prácticamente paralizado. Eso hizo que entonces dependiéramos de las importaciones para poder abastecer el mercado día a día, pero para tú importar necesitas dólares. Y ahí viene otro factor, que es el desplome de la producción de petróleo y de los volúmenes de exportación de petróleo, que es la fuente generadora de dólares en Venezuela. Al prácticamente desaparecer, no hay con qué importar. Entonces, si tú no tienes un aparato productivo interno con qué producir y tampoco tienes dólares con qué importar para suplir al mercado, ¿qué pasa? Que hay una escasez tremenda de productos y por lo tanto esa inyección masiva de dinero no se traduce en otra cosa que en una presión alcista de los precios tremenda, que es lo que explica este proceso hiperinflacionario que estamos sufriendo. El Ejecutivo Nacional y el Gabinete Económico han enfocado en parte de su llamado Plan de Recuperación Económica al petro como protagonista y se están haciendo llamados para que las personas hagan su inversión en petro. ¿Qué responde usted o cuál pudiera ser el análisis que usted hace a esta medida? Bueno, obviamente el petro no es la solución al problema hiperinflacionario ni remotamente. El petro es una moneda creada por el gobierno, una criptomoneda creada por el gobierno que aparentemente se está ofreciendo para que los venezolanos compremos primero los inversionistas extranjeros traigan sus dólares, sus euros, etcétera, para comprar el petro y después también se le está ofreciendo a los venezolanos para que compren petros y ahorren en petro. Eso no tiene sentido. Mira, en procesos hiperinflacionarios quien ahorre pierde, porque el ahorro se transforma en nada en cuestión de pocas semanas. Quien mantenga ahorros en el banco en bolívares, eso se le transforma en nada de la noche a la mañana. Si usted recibe bolívares, salga de una vez al mercado a comprar cosas que preserven el valor. ¿Qué cosas puede comprar? Una casa, un automóvil, una nevera, un horno de microondas, cualquier cosa bien durable que preserve el valor o moneda extranjera que aumente de valor y que le proteja su ahorro. Pero si usted ahorra en bolívares, está condenado a descapitalizarse de la noche a la mañana. Y lo que está ofreciendo el gobierno es, mire, ahorre en petros. Ahorrar en oro, que es otra propuesta que lleva el Ejecutivo. Vamos a ver, puede ser que ahorrar en oro sea una alternativa, pero ahorrar en oro comprando una promesa de que dentro de X tiempo me van a dar a mí un lingotico de oro que yo estoy... mire, yo quiero tener el lingotico de oro en mi mano. O sea, yo quiero comprar oro y con ese oro protegerme. Sí, eso es una alternativa. La compra de oro es una alternativa. La compra de divisas es otra alternativa para protegerse contra la hiperinflación que estamos viviendo. Pero ahorrar en bolívares o ahorrar en petros, en una moneda que yo no sé si después la voy a poder convertir por dólares o la voy a poder convertir por yuanes o por euros. Porque por más que el gobierno me dice, no, en diciembre usted va a poder convertirla. ¿Quién me asegura que los que están comprando petros hoy van a poder convertir los petros por dólares o por yuanes o por euros? La confianza en quién emite eso. ¿Quién va a confiar en el gobierno? Un gobierno que no está pagando la deuda externa, que tiene 7.000 millones de compromisos no cubiertos de deuda externa, que no tiene dólares con qué importar, que ha destruido su aparato, su única fuente generadora de dólares, que es la industria petrolera, que está produciendo cada vez menos y que está exportando cada vez menos. ¿Quién va a confiar en un gobierno que lo que emite es una moneda que se fundamenta en la confianza? Palma, ¿de dónde va a salir esa confianza? La dolarización de la economía, que ha sido alguna de las propuestas planteadas por algunos economistas y que funcionó como modelo económico en Ecuador, ¿es factible en Venezuela? Mira, la dolarización tiene, sin duda alguna, una ventaja importante, sobre todo en el control de la inflación,
que rápidamente genera un desplome de la inflación, porque todo se expresa en dólares y por lo tanto los precios al expresarse en dólares pues hacen que la inflación se paralice. Esa es la gran ventaja de la dolarización, que abate el fenómeno inflacionario de la noche a la mañana. Pero el proceso de la dolarización, por lo que muchos economistas nos oponemos a apoyar ese proceso de dolarización y nos inclinamos por unos procesos también exitosos antiinflacionarios que ya han sido probados en otros países de la América Latina sin caer en la dolarización, es que cuando tú eliminas tu moneda local y todo lo sustituyes por el dólar, se dice que es una camisa de fuerza para los irresponsables, los políticos irresponsables que han manejado y que han creado este caos. Bueno, es una política de fuerza en materia cambiaria, porque tú no puedes devaluar, el dólar tú no lo puedes devaluar. Y eso se puede traducir, sin embargo, en un fenómeno conflictivo cuando tú, por ejemplo, en una economía dependiente del petróleo, como dependemos nosotros, tú tienes un desplome de los precios de exportación, porque automáticamente tus ingresos en divisas se desploman también. Entonces, en esos casos, ¿qué puedes hacer tú? Bueno, si tú tienes instrumentos de política monetaria, de modificación del tipo de cambio, para paliar esa situación de caída de tus ingresos en divisas, tú tienes un instrumento de política económica en tu mano que lo eliminas con una dolarización. Después, tú también eliminas las posibilidades de una política monetaria mucho más amplia, mucho más racional. Pero lo que la gente no dice de la dolarización es que esa dolarización no es una camisa de fuerza para el manejo de las finanzas públicas. El gobierno puede seguir gastando mucho más de lo que le ingresa y entonces ir buscando inicialmente endeudarse en dólares para cubrir su déficit. Cuando eso se agota, entonces vas a los bancos a obligar a los bancos a que utilicen sus reservas para que te financien, y ahí empiezas tú a debilitar al sistema financiero, que es el generador de la divisa que tú necesitas para tu actividad día a día. Entonces, la dolarización no es ni remotamente una panacea. Y hay un último punto importante que mencionar, que si tú tienes que hacer algo en Venezuela es diversificar la economía, estimular la inversión para diversificar la economía, para estimular las exportaciones, y la dolarización va en contra de eso, porque la competitividad de ese aparato productivo que tú tienes que desarrollar realmente se vea severamente afectado por un proceso de dolarización. El hecho de que el Ejecutivo y el Banco Central hagan las liquidaciones de las subastas con euros y no con dólares, ¿qué impacto tiene para la economía? Ninguno, absolutamente ninguno. Simplemente, si a ti te pagan con euros, bueno, pues tú simplemente conviertes en dólares o conviertes en cualquier otra moneda ese euro, simplemente multiplicando por el tipo de cambio del día. Ese anuncio no tiene relevancia ninguna. El impacto de las sanciones en lo económico. El Ejecutivo Nacional dice que argumenta que la crisis económica que vivimos hoy los venezolanos es producto de lo que ellos llaman una guerra económica, y la atribuyen principalmente a los bloqueos y las sanciones. ¿Piensa usted que esto es así? Lo de la guerra económica es un cuento que inventó desde hace 5 o 7 años el gobierno para justificar el caos que estamos viviendo. Ese caos que estamos viviendo se deben a las pésimas políticas públicas que ha venido aplicando el gobierno desde hace muchísimo tiempo, mucho antes de ellos inventar este cuento de la guerra económica. En segundo término, esos problemas que tiene la economía venezolana, sí, la economía venezolana en este momento se está afectando por las sanciones, por ejemplo, impuestas por los Estados Unidos en materia financiera, donde le prohíbe a los norteamericanos, le prohíbe a las empresas que funcionan en los Estados Unidos poder hacer ninguna actividad, digamos, en dólares con Venezuela, o comprar petros o realizar operaciones financieras con Venezuela. Eso, sin duda alguna, sí, comprar oro venezolano producido en el arco minero. Todas esas cosas afectan a Venezuela sin duda alguna, porque le limitan las posibilidades al financiamiento internacional, y eso es un factor que afecta. Ahora, de allá decir que esas sanciones son las causantes del problema actual, esas son las que nos tienen hundidos en la economía venezolana con esta hiperinflación y este desastre que estamos viviendo, una economía contrayéndose que ha caído más del 50% del Producto Interno Bruto en 5 años. Eso no es verdad. Ese caos, ese colapso de la economía venezolana que estamos viviendo se debe a las pésimas políticas públicas que se han venido aplicando en Venezuela por parte del gobierno. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Pedro Palma, economista, profesor emérito del IESA, director de Ecoanalítica, fundador y expresidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y muchísimas gracias a ustedes también. Vamos a hacer una breve pausa y ya venimos con más información. No se aparten.